El diluvio y el niño sin nombre. ¿Y si te dijera que la vida de un niño puede cambiar para siempre por culpa de una sola noche? ¿Y si te contara que un simple osito de peluche escondía un secreto capaz de transformar generaciones enteras? ¿Y si te confesara que hay destinos que nacen en la tragedia, pero se elevan hacia la luz? ¿Estás preparado para sentir? Porque esta historia te va a romper y a recomponer por dentro. La noche en que el mundo se quebró. Solo unas horas antes de que la ciudad quedara irreconocible, la lluvia todavía era lluvia. Un murmullo suave contra los balcones. Un susurro sobre las calles. Un sonido que nadie habría asociado con el final. Pero entonces, el cielo se desgarró. Primero fue un rugido. Luego una grieta. Después, un torrente. Como si alguien hubiera abierto la puerta de un océano entero justo encima de los tejados. Las calles se convirtieron en ríos. Los ríos en bestias desbocadas. Y las casas, una tras otra, empezaron a temblar como si tuvieran miedo. Y entre todo ese caos, en un pequeño piso humilde de la periferia, un niño de 2 años lloraba. Sus padres intentaban mantener la calma, pero el agua ya corría por el pasillo. Subía por los escalones. Golpeaba la puerta con una violencia que nadie había previsto. «Aguanta, Marcos, mi amor, aguanta», susurró la madre, temblando. El padre intentó abrir la ventana trasera para buscar una salida, pero la corriente arrastró un coche que chocó contra la pared. La casa gimió. Crujió. Cedió. Y la noche, implacable, se tragó sus nombres. Un niño flotando hacia la nada. Horas después, mientras los equipos de rescate luchaban contra el agua, un bombero divisó algo entre los escombros flotantes. Una manta empapada. Un cuerpecito tembloroso. Y un osito de peluche azul apretado contra el pecho. El niño estaba vivo. Milagrosamente vivo. Como si alguien, o algo, lo hubiera sostenido en la tormenta. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía a quién pertenecía. Nadie reclamó su pequeño cuerpo aterido. A ese niño lo llamarían más tarde Marcos, pero esa noche fue simplemente el niño sin nombre. El orfanato del silencio. Días después, cuando el agua por fin retrocedió y dejó tras de sí un paisaje de barro, madera rota y ausencia, decenas de niños huérfanos fueron trasladados a un antiguo edificio de techos altos, el orfanato de San Aurelio. Un lugar frío. Gris. Que olía a sopa aguada y a mantas viejas. Allí, Marcos dormía abrazado a su peluche azul, sin saber que aquel muñeco guardaba un secreto que cambiaría su destino. Los cuidadores decían que no lloraba. Que solo miraba a la ventana, como si esperara algo o a alguien. Los otros niños, igual de perdidos, se acercaban a él. Lo tocaban. Le daban juguetes. Pero Marcos, con sus 2 añitos, solo tenía fuerzas para abrazar su pequeño osito y respirar. Una respiración que todavía le costaba. Una respiración marcada por un miedo que no sabía pronunciar. La llegada de la mujer de negro. Una tarde fría, mientras los niños jugaban sin demasiada alegría, la directora del orfanato abrió la puerta principal. Y entró ella. Una mujer de unos 40 y muchos, rostro cansado, vestido negro gastado, manos de trabajar y ojos que escondían una soledad infinita. Se llamaba Ángeles. Una viuda sin hijos. Una mujer que sobrevivía con una pensión mínima. Una mujer que había perdido tanto, que su corazón solo tenía un deseo. No morir sola. Y no dejar morir solo a alguien más. Cuando vio al pequeño Marcos sentado en el suelo, abrazando su peluche azul, se quedó inmóvil. Como si hubiera reconocido algo que nadie más podía ver. Un hilo. Un vínculo. Un destino. La directora carraspeó. Es un niño tranquilo, dijo. Llegó hace poco. No habla. No llora. Solo, mira. Ángeles se arrodilló frente a él. Le tocó la mejilla. Y Marcos levantó los ojos. Ojos enormes. Oscuros. Rotos. Y fue entonces cuando algo en ella se quebró también. Ven conmigo, susurró sin pensarlo. Marcos extendió los brazos.
Se aferró a su cuello. Y sin saberlo, tomó la primera decisión de su vida. Confiar en aquella mujer. Una mujer que renunciaría a todo por él. Que ocultaría un secreto gigantesco. Y que lo amaría como si lo hubiera parido 1000 veces. El secreto del osito azul. La historia continúa oscureciéndose. Porque hay verdades que solo se revelan cuando uno está preparado para sostenerlas. Una casa que apenas respiraba. Ángeles vivía en una pequeña vivienda de muros desconchados, en un barrio antiguo donde las farolas parecían parpadear igual que los pulmones cansados de la ciudad. El suelo crujía cuando lo pisabas. Las ventanas temblaban con el viento. Y cada noche, antes de dormir, Ángeles apagaba todas las luces excepto una vela diminuta que encendía en memoria de su marido. Pero por primera vez en años. Al volver del orfanato llevaba algo más que silencio entre los brazos. Llevaba a Marcos. Y el pequeño osito azul, apretado contra su pecho. Cuando cruzó la puerta, Marcos miró todo con unos ojos enormes, tan llenos de miedo como de curiosidad. Era una casa pobre. Muy pobre. Una casa sostenida más por voluntad que por ladrillos. Una casa que no tenía juguetes, pero tenía calor. Ángeles dejó al niño sentado en una silla de madera y se agachó para estar a su altura. No tengo mucho que ofrecerte, le dijo. Pero lo poco que tengo, será tuyo, Marcos. Fue la primera vez que el niño escuchó su nombre. Y aunque no lo entendió, sonrió. Una sonrisa tímida, pequeña, la sonrisa de quien empieza a sentir que quizá, solo quizá, ya no está solo. La vida hecha de sacrificios. Los primeros meses fueron duros. Ángeles trabajaba limpiando casas, cuidando ancianos, fregando portales, lo que hiciera falta para comprar pan, leche, y de vez en cuando, un pequeño lujo para Marcos, una fruta dulce, una caja de colores, una manta más suave. Ella dormía menos para que él durmiera más. Comía menos para que él comiera mejor. Se rompía las manos para que a él no se le rompiera el alma. A veces, cuando él estaba dormido, se sentaba a su lado y lo observaba en silencio. Ojalá supieras, niño mío, la falta que me hacías. No lo decía en voz alta. Le daba vergüenza incluso pensarlo. Pero cada suspiro de Marcos, cada pasito torpe, cada abrazo repentino, le devolvía el sentido a una vida que llevaba años vacía. Y entonces, una noche de invierno, mientras Marcos dormía abrazado a su osito azul, el secreto apareció. El desgarro del peluche. Fue un accidente. Pequeño, pero decisivo. Ángeles estaba lavando la ropa, y entre las sábanas apareció el osito azul de Marcos, empapado en sudor y lágrimas. Probablemente el niño lo había apretado durante alguna pesadilla. Lo puso sobre la mesa. Tomó aguja e hilo. Y fue entonces cuando vio la grieta. Una costura abierta en la parte inferior del peluche. «Ay, chiquillo», murmuró. «Te estás quedando sin osito». Cuando metió los dedos para agrandar un poco la abertura y coserla bien, sus uñas tocaron algo extraño. No era espuma. Ni algodón. Era papel. Papel duro, antiguo, rugoso. Como de esos documentos viejos que ya no existen. Como de un tiempo que no pertenece al presente. Lo sacó lentamente. Temblando. Y cuando lo desplegó sobre la mesa, se quedó sin aliento. La escritura maldita. Era una escritura. Una escritura real, oficial, con sellos, firmas antiguas, y tinta casi borrada por el tiempo. Decía: Caserío de Valdemora. Propietario legítimo, heredero directo de la familia Argiñano Mar. Ángeles sintió que el corazón se le detenía. ¿Un caserío? ¿Tierras? ¿Propiedades? ¿Herencias? ¿Quién era este niño? Buscó más dentro del peluche, y encontró dos cosas que harían estremecer a cualquiera. Un pequeño medallón con el símbolo de una espiral grabada. Y un papel doblado en 8 partes, donde solo se leía una frase. Si algo nos ocurre, que él vuelva allí. Ángeles sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Porque la espiral no era un adorno. Era un símbolo antiguo, muy antiguo, de una región lejana donde las leyendas hablaban de familias que nunca se extinguían. Clanes unidos por tierra y trabajo.
Por sangre y memoria. Por tragedias que se repetían generación tras generación. Y Marcos. Marcos era el último de ellos. Lo último que quedaba. La única raíz viva. El silencio que se volvió promesa. Ángeles guardó la escritura. Guardó el medallón. Y guardó el papel. Pero sobre todo, guardó el secreto. Nunca habló del caserío. Nunca mencionó las tierras. Nunca insinuó la riqueza oculta. Se juró a sí misma algo que cambiaría para siempre el destino de ambos. No reclamaré nada hasta que él sea mayor. Hasta que entienda lo que perdió. Y lo que le pertenece. Esa noche, volvió a dejar el peluche sobre la cama del niño. Marcos lo abrazó medio dormido. Como si el osito también lo abrazara a él. Ángeles lo observó. Y susurró. Yo te protegeré. Aunque me cueste la vida. Aunque me cueste todo. Lo dijo con una voz tan baja, tan dolida, tan sincera, que el silencio de la casa tembló. Porque a veces, las promesas pequeñas sostienen destinos enormes. El tiempo empieza a correr. Y desde esa noche, Ángeles ya no fue solamente una madre adoptiva. Fue la guardiana de un linaje desconocido. La protectora de un niño destinado a recuperar lo que la tragedia había querido borrar. La mujer que, sin saberlo, cargaba sobre sus hombros la última historia de una familia casi extinta. Y mientras tanto, Marcos crecía. Paso a paso. Año tras año. Sin saber quién era. Sin saber lo que algún día reclamaría. Sin saber que en su pecho dormía un pasado legendario y un futuro más grande que él mismo. Un futuro que pronto, muy pronto, iba a despertar. El niño que creció entre sombras y milagros. Este acto entra de lleno en la emoción pura. La infancia de Marcos, el sacrificio absoluto de Ángeles, y los primeros susurros de un destino mayor. Aquí es donde el espectador empieza a enamorarse del vínculo entre ambos. Un niño quieto, una mujer incansable. Los años siguientes fueron una mezcla de carencias, risas pequeñas y luchas silenciosas. Marcos era un niño callado. Observador. De esos que sienten demasiado y hablan muy poco. De esos que parecen escuchar cosas que otros no escuchan, como si llevaran dentro un eco antiguo. Ángeles hacía lo posible por criarle sin que notara cuánto le faltaba a la casa. La nevera, casi siempre medio vacía. Los zapatos de Marcos, siempre medio gastados. La ropa, remendada una y mil veces por las manos de ella. Ella pasaba horas recosiendo camisetas, lavando a mano, cosiendo el peluche azul para que nunca perdiera su forma. Todo lo que tenía, lo volcaba en él. Todo. Aunque a veces eso significara quedarse sin cenar. O caminar bajo la lluvia para ahorrar el autobús. O vender las pocas joyas que le quedaban de su marido. Nadie en el barrio sabía cuántas veces Ángeles había llorado en silencio sosteniendo las facturas. Pero cuando Marcos entraba en la habitación, ella sonreía. Como si fuese capaz de inventar luz donde solo había sombra. Los ojos del niño que veía más allá. Marcos creció diferente. Cuando los demás niños de la escuela corrían, él observaba las nubes. Cuando jugaban, él dibujaba espirales sin saber por qué. Cuando reían, él buscaba la sombra de algo que no sabía nombrar. Una vez, mientras Ángeles preparaba sopa, él se acercó por detrás y le tiró suavemente del vestido. «Mamá», dijo con voz pequeña. Ella dejó la olla. Se arrodilló. Le acarició el pelo. «¿Qué pasa, cariño?» Él señaló una espiral que había dibujado en el suelo con una piedra. «Esto, lo sueño». Aquella frase le atravesó los huesos. Porque la espiral del dibujo era exactamente igual a la del medallón que ella escondía en un cajón junto a la escritura del caserío. «¿Y qué pasa en tus sueños, mi vida?», preguntó con cuidado. Marcos parpadeó, como si buscara las palabras. «Oigo una voz que me llama. Una voz muy vieja. Me dice, vuelve a casa». Un escalofrío recorrió la columna de Ángeles. Marcos tenía 5 años. ¿5? Y ya llevaba dentro los ecos de un linaje que ni siquiera conocía.
Las noches sin descanso de Ángeles. Cada día que pasaba, Ángeles sentía el peso del secreto clavándosele un poco más en el corazón. El caserío existía. Era real. Estaba escrito en ese documento antiguo. Ella lo había visto con sus propios ojos. Pero no tenía dinero para abogados. Ni para viajar. Ni para reclamar nada. Además, ¿cómo decirle a un niño que su vida había sido arrancada por una inundación? ¿Cómo decirle que sus padres dejaban tras de sí un legado que nadie más había reclamado? Guardó silencio. Lo guardó todo. Y lo cargó sobre sus hombros, año tras año. A veces, por la noche, cuando veía a Marcos dormir abrazado a su osito azul, se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque ese niño no sabía la magnitud de su historia. Y ella no sabía si algún día él podría soportarla. El día que la pobreza casi los separa. Cuando Marcos cumplió 7 años, llegó la crisis. Una crisis tan brutal que estuvo a punto de romper el hilo que los unía. Ángeles perdió uno de sus trabajos. Y el dinero dejó de alcanzar incluso para lo básico. Hubo días en los que solo había un plato de comida. Y ella fingía no tener hambre para que Marcos comiera. A veces decía: «Ay, hijo, comí mientras estabas en la escuela». Era mentira. Pero él nunca lo supo. Hasta que un día, en la escuela, Marcos se desmayó. Tenía hambre. Mucha hambre. Y su cuerpecito no pudo más. El director la llamó con urgencia. «Ángeles, ¿qué está pasando en casa?» Ella bajó la cabeza. Se disculpó. Pidió tiempo. Rogó que no se lo quitaran. Pero el sistema no perdona. Y una asistenta social abrió un expediente. «Si la situación no mejora», dijo con frialdad, «valoraremos medidas». Ángeles sintió como el alma se le derrumbaba. No podía perderlo. No podía. Ese niño era lo único que tenía. Su única razón. Su única compañía. Su única familia. Esa noche, mientras Marcos dormía, ella sacó la escritura del caserío. La extendió sobre la mesa. La miró como quien mira un milagro inalcanzable. Y murmuró: «¿Cómo te reclamo, caserío? ¿Cómo rescato lo que él merece? ¿Cómo lo salvo, si no tengo nada?» La espiral empieza a despertar. A la mañana siguiente, algo ocurrió. Marcos se acercó al cajón donde guardaba la escritura. Lo abrió sin que ella se diera cuenta. Y sacó el pequeño medallón. Lo sostuvo con las 2 manos. Lo miró como si lo reconociera. Luego, sin decir una palabra, se lo entregó a Ángeles. Y ella, al sentir el peso del medallón en la palma, comprendió algo. Marcos estaba listo. No sabía cómo. Ni por qué. Ni desde cuándo. Pero ese niño llevaba dentro una fuerza ancestral. Una memoria dormida. Un destino que ya estaba reclamando su lugar. Ángeles respiró hondo. Muy hondo. «Marcos», dijo con voz temblorosa. «Hay algo que tengo que contarte». Y así, en aquella cocina pobre, con la sopa hirviendo y la luz triste entrando por la ventana, comenzó la revelación. La verdad. El principio del despertar. El llamado de la tierra antigua. Este acto es épico, emocional y revelador. Es el despertar del linaje, el viaje hacia lo desconocido, el momento en el que Marcos descubre quién es realmente. Y Ángeles se convierte definitivamente en su guía, su madre, su protectora sagrada. Prepárate, Fran. Aquí empieza el corazón de la historia. La verdad que cambia una vida. Ángeles se sentó frente a Marcos. El niño sostenía su peluche azul entre las manos. Tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera esperando algo. Algo que llevaba mucho tiempo mereciendo escuchar. Ella respiró hondo. «Marcos», comenzó. «Lo que voy a contarte, no es fácil. Pero ya eres lo suficientemente fuerte para escucharlo». El niño parpadeó. Sus dedos apretaron el peluche. «Cuando te encontré en el orfanato», continuó ella, «no sabías hablar. No tenías nombre. No tenías nada, excepto esto.
Le quitó suavemente el peluche y abrió la pequeña costura que ella había reparado tantas veces. Sacó el papel antiguo. La escritura oficial. El medallón con la espiral. Y los colocó sobre la mesa. Esto, dijo con voz quebrada, te pertenecía mucho antes de venir a mí. Marcos bajó la mirada. Primero a la escritura. Luego a su medallón. Luego a la espiral. No entendía todo. Pero algo en su interior sí lo entendía. Porque él la había visto. En sueños. En dibujos. En intuiciones que nunca supo explicar. La espiral era parte de él. Siempre lo había sido. ¿Es mío?, preguntó con su voz pequeña. Sí, hijo. Ángeles se acercó y le acarició la mejilla. Tu familia te dejó esto. Es tu herencia. Tu origen. Tu casa. La palabra casa tembló en el aire. Porque Marcos jamás había tenido una. No una verdadera. No una suya. Y su corazón, por primera vez, late con fuerza. Un viaje sin garantías. Pasaron semanas antes de que Ángeles reuniera el valor y el poco dinero que pudo ahorrar para emprender el viaje hacia la región mencionada en la escritura. No tenían coche. No tenían ahorros. No tenían apoyo. Pero tenían algo más poderoso. Marcos tenía un destino. Y Ángeles tenía un propósito. Vendió su radio vieja. Vendió la vajilla que le quedaba de su marido. Vendió manteles, muebles, cualquier cosa que pudiera valer unos euros. Hasta que por fin, un amanecer frío, tomaron un autobús rural hacia Valdemora, la tierra escrita en el documento. Marcos se sentó junto a la ventana, mirando los campos pasar como sombras alargadas. ¿Crees que estará allí?, preguntó. No lo sé, respondió Ángeles con honestidad. Pero creo que es hora de descubrirlo. El niño apoyó su cabeza en su hombro. Y ella cerró los ojos. Porque ese instante, ese simple gesto, valía más que todo lo que había perdido. Llegada a Valdemora, la tierra que respira memorias. Cuando bajaron del autobús, el aire olía a tierra húmeda, a bosque antiguo, a montaña viva. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Casas de piedra. Caminos de barro. Árboles enormes que parecían guardianes silenciosos. Y al fondo, sobre una loma, las ruinas de un caserío. El caserío. El de la escritura. El de su linaje. El que había estado esperando a Marcos desde antes de que él naciera. Ángeles sintió como si una ola de electricidad le recorriera el cuerpo. Marcos, sin necesidad de que nadie le guiara, empezó a caminar hacia él. Como si lo hubiera hecho miles de veces en sueños. Como si algo dentro de él reconociera ese camino. Como si la tierra misma lo estuviera llamando por su nombre. Las piedras que conocen su nombre. El caserío estaba en ruinas. Ventanas rotas. Techo hundido. Madera carcomida. Hierba invadiendo los rincones. Pero cuando Marcos cruzó el umbral, algo extraordinario ocurrió. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. El silencio se hizo profundo, casi sagrado. Ángeles lo sintió. Marcos lo sintió. Y el caserío. Como si despertara. Pareció respirar. El niño se adelantó y puso su mano sobre una pared de piedra. Y la piedra, fría y áspera. Pareció reconocerlo. He estado aquí antes, susurró. Ángeles tragó saliva. No, cariño, es la primera vez. Marcos negó con la cabeza. No, mi corazón dice que ya he venido. La mujer no supo qué responder. Porque aquello no era imaginación. Era memoria. No suya, sino de aquellos que habían venido antes. Los vecinos que aún recuerdan la espiral. A los pocos minutos, una figura apareció detrás de ellos. Un anciano del pueblo. Hombros encorvados. Mirada profunda. Sombrero viejo. Disculpen, dijo con voz grave. ¿Puedo ayudarles? Ángeles se tensó.
No sabía cómo explicar la situación sin sonar loca. Dijo. Estamos buscando información sobre este caserío. El anciano los miró a ambos. Primero a ella. Luego a Marcos. Y finalmente al medallón con la espiral que colgaba del cuello del niño. Y entonces, como si hubiera visto un fantasma, sus ojos se abrieron de par en par. La espiral. Susurró. No puede ser. Ángeles dio un paso atrás. ¿Qué ocurre? El anciano tembló. Ese símbolo pertenecía a una familia antigua. Muy antigua. Una familia que desapareció años atrás por aquella tragedia de la inundación. Creíamos que no había sobrevivido nadie. Miró al niño con un temblor reverencial. ¿Cómo se llama este pequeño? Ángeles tragó saliva. Marcos. El anciano se quedó helado. Marcos. Como el abuelo. Como el bisabuelo. Como los primeros de la línea. Ángeles sintió que las rodillas le fallaban. El anciano se arrodilló frente al niño. ¿Pequeño? ¿Sabes quién eres? Marcos lo miró a los ojos. Solo sé que esta casa me llama. El anciano sonrió con lágrimas. Porque es tuya, hijo. Porque siempre ha sido tuya. Renacer entre ruinas. Ese mismo día, Ángeles y Marcos recibieron la confirmación oficial. La escritura era válida. El caserío era suyo. Las tierras, también. Todo lo que los Argiñano Mar habían dejado atrás le pertenecía al niño que sobrevivió al diluvio. Pero no había celebraciones. Ni saltos de alegría. Había algo más profundo. Una sensación de destino cumplido. De raíces que regresan a la tierra. De heridas que empiezan a cicatrizar. Marcos se acercó a Ángeles y la abrazó fuerte, muy fuerte. Gracias, mamá. Ella se rompió por dentro. Pero no de pena. Sino de amor. Porque ese niño. Ese pequeño milagro. Acababa de darle el mayor regalo de su vida. Un lugar al que pertenecer. Y para ella. Eso era suficiente. Renacer para otros, la obra que cambió el destino de todos. Este es el acto más luminoso, épico, emocional y grandioso de toda la historia. Aquí la tragedia se transforma en legado. El miedo se vuelve propósito. Y la tierra antigua vuelve a respirar, pero esta vez, para sanar a otros. Prepárate, Fran, este acto es puro corazón. Las ruinas que pedían volver a vivir. Cuando Marcos y Ángeles regresaron al caserío con la escritura en la mano, no lo miraron como ruina, sino como promesa. El caserío estaba herido, sí. Techo caído, muros carcomidos, ventanas rotas, vigas cubiertas de musgo. Pero había algo más fuerte que el deterioro. Un alma. Un eco antiguo que decía: reconstrúyeme. Ángeles, con lágrimas en los ojos, tocó las piedras de la fachada. Te lo prometo, susurró. Marcos te dará vida otra vez. Y era verdad. Porque el niño, ahora de 9 años, caminaba por los pasillos destruidos con una serenidad que no correspondía a su edad. Tocaba las paredes como quien toca la piel de un ser querido. Miraba cada rincón como si recordara vidas que no vivió, pero que llevaba impresas en su sangre. Aquel caserío era más que un lugar. Era su casa. Era su origen. Era su destino. Comienza la reconstrucción, un pueblo entero se une. Lo inesperado ocurrió cuando el anciano del día anterior, don Ezequiel, corrió la voz por el pueblo. El heredero ha vuelto. El niño de la espiral vive. La noticia se extendió como fuego en hierba seca. Los vecinos, algunos ancianos, otros jóvenes, se acercaron al caserío con curiosidad primero. Y con respeto después. Cuando vieron al niño, callado, con su peluche azul colgando del brazo y el medallón descansando sobre su pecho. Todos guardaron silencio. Era como mirar una leyenda caminando. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Los vecinos se ofrecieron a ayudar. Yo puedo traer herramientas, dijo uno. Yo puedo ayudar con el techo, ofreció otro. Yo conozco a un albañil que os hará buen precio,
añadió un tercero. Ángeles se quedó paralizada. Ella que había vivido en soledad. Ella que había criado a Marcos sin ayuda de nadie. Ahora veía como un pueblo entero se arrodillaba metafóricamente ante su hijo. Y entendió algo. Ese niño no había llegado allí por casualidad. Era un retorno. Un renacimiento. Una historia circular que volvía a cerrarse, para volver a abrirse. Día tras día, el caserío renace. La reconstrucción fue lenta. Pero hermosa. Cada día, Marcos se levantaba temprano, ayudaba en todo lo que podía, acarrear tablas, limpiar escombros, llevar agua, y después observaba, aprendía, hacía preguntas, tocaba cada piedra como si le contara un secreto. Ángeles cocinaba para todos. Y los voluntarios comían con gratitud. Durante meses se vivió una especie de milagro rural. El milagro de la comunidad, del propósito compartido, de las manos que construyen juntas. Y cuando por fin el caserío estuvo en pie, con paredes firmes, techos nuevos, establos rehabilitados, ventanas claras y un porche que respiraba luz, Ángeles lloró. Marcos, con sus ojos profundos, tomó su mano. Mamá. Ahora esto es nuestro, ¿verdad? Ella asintió. Sí, hijo. Es nuestro. Y de todos los que vengan después. El descubrimiento de la cuadra antigua. Un día, mientras limpiaban la cuadra más vieja, Marcos encontró una trampilla semienterrada bajo el polvo. Ángeles lo ayudó a levantarla. Debajo había una caja de madera húmeda, casi podrida, con una inscripción apenas visible. Para el último heredero. A Ángeles se le detuvo el alma. Dentro encontraron fotografías de los antiguos dueños del caserío, incluidos los padres de Marcos. Cartas escritas a mano que hablaban de su sueño de convertir la finca en un refugio para niños sin recursos. Un cuaderno con el símbolo de la espiral dibujado una y otra vez. Un plano detallado de cómo querían que fuera una granja escuela en ese mismo lugar. Marcos no tenía recuerdos de sus padres. Pero al ver esas fotos, su respiración se rompió. No lloró. No gritó. No se derrumbó. Solo apoyó su frente en la de Ángeles. Y ella lo abrazó como si abrazara todas sus vidas juntas. La decisión que lo cambiaría todo. Fue esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas frías, cuando Marcos habló. Mamá. Quiero hacer lo que ellos querían. Quiero ayudar a otros niños. Quiero que este sitio sea un hogar. Ángeles tragó saliva. Sintió un orgullo tan grande que le dolió el pecho. Lo haremos, hijo, dijo sin dudar. Lo haremos juntos. La granja escuela abre sus puertas. Con el caserío restaurado y los establos en pie, compraron algunos animales básicos. Gallinas, cabras, un par de ponis, conejos. Y empezaron a cultivar pequeñas huertas en las tierras fértiles que rodeaban la casa. Al principio, solo venían algunos niños del pueblo. Después, niños sin recursos de la región. Y pronto varios ayuntamientos empezaron a enviar grupos completos. La finca se llenó de risas. De voces. De pasos pequeños corriendo entre los árboles. Marcos guiaba a los niños, les enseñaba a sembrar, a cuidar animales, a entender la tierra. Ángeles, a pesar de su edad, organizaba talleres, preparaba meriendas, contaba historias alrededor de la chimenea. La finca. Esa tierra que nació en tragedia. Se convirtió en un santuario. Un lugar donde los niños que no tenían nada, encontraban todo lo que necesitaban. El complejo vacacional que aseguraba el futuro. Con el tiempo, para mantener económicamente la obra, destinaron una parte de la finca a un pequeño alojamiento rural. Primero fueron 2 habitaciones. Luego 4. Luego 6. Turistas, familias urbanas, viajeros que buscaban paz, comenzaron a llegar. Y cada euro que entraba, iba directo a mantener la granja escuela gratuita para niños sin recursos. Marcos, convertido ya en un adolescente fuerte y sereno, administraba las cuentas. Ángeles, aunque con el cuerpo cansado, seguía vigilando todo como una madre leona. La finca prosperó. La granja escuela creció. El complejo vacacional se volvió rentable.
¿Y el caserío? El caserío brillaba con una luz que jamás había tenido desde la tragedia. El reconocimiento inesperado. Años después, un periodista local se enteró de la historia. Luego una cadena autonómica. Y finalmente, un documental nacional. La historia del niño huérfano, adoptado por una viuda pobre, heredero del caserío sumergido por la tragedia, que convirtió sus tierras en un refugio para cientos de niños. Se volvió viral. Y cuando le preguntaron a Marcos en una entrevista, ¿cuál fue tu mayor milagro? ¿Sobrevivir a la inundación? ¿Encontrar el caserío? ¿Recuperar tu herencia? Él sonrió. Miró a la cámara. Y dijo: mi milagro fue que Ángeles me eligiera. Ella, que estaba sentada detrás, rompió a llorar. Pero no de tristeza, sino de plenitud. La espiral que por fin tenía sentido. La vida no había sido generosa con Marcos. Ni con Ángeles. Pero juntos convirtieron un pasado roto en un futuro brillante. El símbolo de la espiral, que representaba el ciclo de la vida, el retorno, las raíces, el legado, había cumplido su destino. La tragedia dio vuelta. Y se convirtió en bendición. El caserío volvió a vivir. Los niños volvieron a reír. Las tierras volvieron a dar fruto. Y Marcos, el niño que flotó entre ruinas, se convirtió en un hombre que levantó un imperio de amor, propósito y memoria. Y así, entre ruinas, memorias olvidadas, manos heridas y una fuerza de voluntad capaz de desafiar al destino, Marcos y Ángeles levantaron algo mucho más grande que un caserío. Levantaron un hogar. Levantaron una esperanza. Levantaron un milagro que nació en el lugar donde años antes solo había dolor. Marcos, aquel niño de 2 años que flotaba solo entre las aguas, se convirtió en un hombre que transformó su tragedia en propósito. Y Ángeles, aquella mujer pobre, rota por la vida, que no tenía nada más que un corazón invencible, se convirtió en la raíz de todo lo bueno que vino después. Porque, al final, esta historia no va de una herencia. Ni de unas tierras. Ni de un caserío. Va de algo mucho más poderoso. De cómo un solo acto de amor puede cambiar el mundo de alguien. De cómo un corazón roto puede reconstruir otro. De cómo, a veces, las familias no se encuentran en la sangre, sino en el destino. Y ahora, hazte una pregunta. ¿Qué habría sido de Marcos si Ángeles no hubiera aparecido aquel día en el orfanato? ¿Quién sería hoy? ¿Quién serías tú si alguien no te hubiera dado una oportunidad en el momento justo? Si esta historia te ha emocionado, si ha tocado aunque sea un pequeño rincón de tu corazón, mírame bien. No te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos dando vida a historias que nos recuerdan quiénes somos. Dale like si esta historia te ha hecho sentir algo. Comenta qué parte te ha tocado más, quiero leerte. Comparte este vídeo con alguien que necesite creer que el amor todavía puede reconstruir vidas. Aquí, en Te Cuento un Histocuento, cada historia es una mano tendida. Cada relato es un abrazo. Cada vídeo, una forma de recordarnos que incluso en las noches más oscuras, siempre puede encenderse una luz. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Gracias por dar vida a esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, lo que se hace con amor, nunca se pierde.